Muy buenas noches para la Iglesia de Integración Cristiana. Siempre un saludo cordial a ustedes, amigos y amigas que se conectan también con el pan de vida. Estos días he tenido el privilegio de compartir la bendita palabra y me gozo saber que a través de ese estudio la Biblia describe el concepto del anticristo de muchas formas, como también hay muchas especulaciones sobre este personaje a lo largo de la historia de la iglesia. La pregunta es, ¿cómo entender lo que la Biblia dice realmente sobre el anticristo? Según las cartas del apóstol Juan, solemos pensar en el anticristo como un personaje futuro descrito en Apocalipsis. Sin embargo, el término anticristo solo aparece en las cartas del apóstol Juan. Por ejemplo, en primera de Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. En español, el prefijo anti significa contrario, pero en griego tiene la idea de en lugar de. Por tanto, el anticristo es todo aquello o todo aquel que sustituye la enseñanza del verdadero Cristo por la enseñanza de un Cristo falso. Al leer primera de Juan, contrarresta varias herejías sobre Jesús. Por ejemplo, en la primera carta de Juan 2:2 hace que este contrarrestar acerca de la enseñanza de Jesús, que dice que no es Mesías, y la negación de la relación entre Padre y el Hijo, negando también que el Hijo es la única forma de conocer al Padre. La falsa doctrina de que Jesús no ha venido en carne, eso lo está, repito, contrarrestando al apóstol Juan. Así que la descripción bíblica sobre el anticristo enseña que más que una persona, el anticristo es un espíritu de herejía, espíritu de apostasía que surge desde adentro de la iglesia para engañar y apartar de la fe a muchos. Por eso Juan apóstol advierte: hijitos, esta es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Estoy leyendo primera de Juan 2:18 y 19. Los anticristos no son algo nuevo. Juan describe que estamos en los últimos días. Es un error pensar en el anticristo solo como una figura futura. En Mateo 24:24 Jesús habla de personas con las mismas características que los anticristos mencionados por Juan. Él dice en su bendita palabra: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Las palabras señales y prodigios y escogidos nos dan una pista sobre el contexto en el que estos falsos cristos se desenvuelven allí en la iglesia. Es por eso que en el juicio final estos falsos maestros llaman a Jesús Señor, y al menos algunos de ellos no están conscientes del engaño en el que participaron. Ellos piensan tener una relación con Cristo, pero son anticristos. Las señales y prodigios por sí mismos nunca han sido la prueba irrefutable que algo viene de Dios. También es importante notar que en el mismo discurso que nuestro Señor Jesús habló de la abominación desoladora,
predicha por Daniel el profeta, como un evento futuro. Esto está en Mateo 24:15. Y también en Daniel, del capítulo 8 al 12, contienen referencias frente a la abominación desoladora. Recordemos que Antíoco Epífanes también en el 167 a.C. profanó el templo en Jerusalén al dedicar el altar a Zeus y sacrificar un cerdo. Su nombre mismo significaba Dios manifiesto. Por eso el triunfo de los macabeos sobre Antíoco Epífanes es lo que se celebra por los judíos, lo que conocemos como la Hanukkah. Jesús anticipó y comparó ese evento con algo similar que traería la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo por los ejércitos del emperador Tito. ¿Y qué significa eso para nuestra comprensión del anticristo? Tanto Antíoco Epífanes como los emperadores romanos del primer siglo, en los días de la iglesia primitiva, recordemos a Calígula, a Claudio, al emperador Nerón, a Tito Domiciano, todos simbolizan el espíritu de oposición y persecución al pueblo de Dios de los últimos tiempos. Sin embargo, mientras estos personajes representan mayormente la oposición a Israel como nación, el Nuevo Testamento muestra una oposición más global y cruel, en donde el enfoque no es Israel, sino la iglesia. Está escrito en el libro de los Hechos, donde muchas de las persecuciones a la iglesia no venía de Roma, sino de líderes judíos. Por ejemplo, en Hechos 21 del 26 al 36, judíos se opusieron al evangelio, se convirtieron en antimesías desde la manifestación del Hijo de Dios en la tierra. En palabras de Jesús, la sinagoga de Dios se convirtió en sinagoga de Satanás, Apocalipsis 2:9, 3:9. Aunque debemos reconocer que los judíos han sido perseguidos injustamente, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. La definición de anticristo tiene su enfoque en la persecución a la iglesia y no a la nación judía. Cuando Jesús, nuestro Señor, le preguntó a Saulo en el camino de Damasco: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no perseguía al pueblo judío, sino a cristianos, mientras él negaba a Jesús como Mesías y único camino al Padre. Considerando todo esto, la pregunta es: ¿existirá un anticristo futuro o un anticristo final que será el más severo y cruel de todos justo antes de la segunda venida de Cristo? ¿Cuáles serán sus características? Si el Señor lo permite, hablaremos luego de un contexto que el apóstol habló allí en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra y te rogamos que a través de cada una de estas cortas reflexiones podamos también considerar cada motivo, cada palabra que tú nos regalas. Gracias porque cada vez también cuando ahondamos en tu bendita palabra, aprendemos a reconocer, Señor, de cómo los tiempos se mueven y cómo tú nos has guardado. Permite que la mente, el corazón de cada uno de tus hijos, de nuestros amigos y amigas, también tu Santo Espíritu, pueda también llegar a cada uno de ellos como lo has hecho con nosotros, y que podamos recibir tus bondades. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mis amados, muy buenas noches. El Señor les bendiga.